Y estando él sentado, dice, y estando él sentado en el tribunal, se refiere a Pilatos, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Bueno, aquí tenemos a tres protagonistas y una intervención divina, que sería el primero entre los tres, que se trata de un sueño sobrenatural, un sueño, diría yo, espiritual profundo, y que cabería en nuestra mente pensarlo un poco, y vos también del otro lado podés hacerlo así, preguntarnos cuál fue el sueño que tuvo Claudia, cuál fue el sueño que tuvo ella y por qué dice que padeció. Ahora, la palabra padecer nosotros tenemos como significado algo sufriente, algo doloroso. La gran pregunta, ¿verdad? ¿Será que Claudia habrá soñado todo ese proceso del Calvario o de la Vía Crucis, como se le dice, ese camino con la cruz en las espaldas, la muerte horrorosa en la cruz y todo aquello que Pilatos ni siquiera estaba vislumbrando un poco más de cerca, porque Pilatos era un hombre hasta entonces muy confundido, hermanos, porque estaba nada más y nada menos delante de un justo que le reveló su propia esposa. Y quien le reveló a su esposa fue el mismo Dios a través del sueño. Le dijo: dile a tu esposo que no tenga nada que ver con ese justo, que procure no ver nada con ese justo, porque, hermano, las cosas no eran como él pensaba. Entonces, tres protagonistas, en este caso, Pilatos, nuestro amado Jesús, Claudia, la esposa de Pilato, y quien estaba allí, hermanos, por sobre todo en su soberanía, mostrando su cuidado, el Dios Todopoderoso. Entonces, qué gusto, hermanos, es abordar un tema así profundo, porque bien nosotros a veces debemos de ir un poco más profundo en la escritura, no quedarnos en lo superficial. Entonces vamos a hablar primeramente de este Poncio Pilato. ¿Quién era Pilatos? ¿Y quién era este hombre a quien le tocó traer la sentencia a Jesús? ¿Y cuán complicado fue para él esta escena? No tenemos tiempo suficiente para orar para mirar de cerca todo aquello que conlleva, hermanos, la personalidad de Poncio Pilato, pero te quiero nomás hablar un poco de su historia. Poncio Pilato fue el prefecto, le llaman prefecto romano, que fue designado para que pudiera ejercer su autoridad en Roma. O sea que su autoridad romana en Judea, ¿sí? Entre los años 26 y 36. Los evangelios canónicos lo presentan como el responsable ejecutivo del suplicio y crucifixión de Jesús de Nazaret, siendo este uno de los pocos episodios en los que se le menciona, conocido también por entonces los evangelios y otros escritores como Flavio Josefo, Filón y Tácito, que el cual también dentro de la historia dan un testimonio acerca de él. Pero para nosotros basta y sobra que encontremos a Poncio Pilato entre los evangelios, porque la escritura, la Biblia, no miente, es la palabra de Dios, así que no vamos a tener duda de que este hombre verdaderamente existió. Bueno, existen varias referencias históricas sobre Poncio Pilato. Las más antiguas corresponden entonces a un filósofo judío, Filón de Alejandría. Este autor, quien vivió en el siglo I y actuó como representante de su comunidad ante las autoridades imperiales, narra un acto de Pilato durante su gobierno en Judea. En esa ocasión, el conflicto se relacionó con unos escudos de oro que llevaban los nombres de Pilato y Tiberio y que el prefecto había colocado en su residencia de Jerusalén. Los judíos apelaron al emperador de Roma, ya que en virtud de los tratados vigentes debía respetarse la ley judía en la ciudad. Y Pilato recibió la orden de llevar los escudos a Cesarea. Filón se refiere a Poncio Pilato como un hombre de carácter inflexible y duro.
sin ninguna consideración. Más aún, según este escritor de Alejandría, el gobierno de Poncio se caracterizó por su corruptibilidad, robos, violencias, ofensas, brutalidades, condenas continuas sin proceso previo y una crueldad sin límites. Aquí nosotros podemos también entender un poco mejor la situación en cuanto al arresto de Jesús y también este abuso por Cristo Jesús con mucho tiempo antes, o sea que antes de que Jesús fuera procesado dentro de los marcos legales en su tiempo, hermanos, podemos entender del por qué estos sacerdotes judíos y demás que le arrestaron a Jesús y le llevaron y le castigaron a Jesús, le golpearon mucho en una forma clandestina, diríamos, porque no se podía hacer eso a una persona dentro de una legalidad, digamos, en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, no se podía practicar esto sin antes llevarla al tribunal, ser sentenciado, o sea, que se conozca bien del por qué la gente le está llevando como acusado y bueno, cosas así, ¿me entienden? Y por qué los sacerdotes se confiaron mucho para que mucho antes de eso ya ellos pudieran herir a Jesús, maltratar a Jesús y luego llevar a Poncio Pilato. Bueno, es porque justamente Pilatos tenía la costumbre de hacer eso con las demás personas. Entonces los sacerdotes se confiaron en que Jesús era uno más en quien Pilatos tenía que aceptar la forma que ellos estaban actuando con Jesús, porque finalmente Pilato era así, porque he aquí una de las características que muestra condenas continuas sin proceso previo. A Jesús también le hicieron así. Cuando le llevaron a Jesús a Poncio Pilato, este hombre realmente tuvo la prueba de su vida, en el cual en toda la historia, hermanos, no se ha registrado tal cual privilegio que pudo haber tenido Poncio Pilato. Con todo lo que era, con todo lo que representaba y ser prefecto sería una persona que está encabezando una comitiva, o quien es la cabeza o el líder de una comitiva, tanto civil como del ejército, ¿sí? Tanto civil como del ejército. Pilato era un hombre realmente que pesaba en autoridad civil y también digamos, en el sentido militar, dentro de la milicia, dentro del gobierno militar romano. Entonces, sabemos un poco de trasfondo de lo que representa también las características de los romanos y en su civilización en aquel entonces, que no eran otras cosas, sino que representaban la fuerza. Los romanos eran gentes que con la fuerza sometían a todos, ya sea con armas, con armamentos, con guerras, con castigos. Tenían que someter ellos, hermanos, con la fuerza, y esto representaba Poncio Pilato. Entonces, cualquier sublevación, cualquier cosa que quería oponerse a su gobierno, él rápidamente podía traer, hermanos, la decisión, y esa decisión tenía que ser acatado. Muchas muertes, muchos judíos muriendo en manos de Poncio Pilato. Es más, la escritura registra que en una ocasión él mezcló la sangre de algunos ahí de los judíos, y entonces él así demostraba lo que era su crueldad. Todo lo que él quería hacer era que la gente le temiera, ¿verdad? Sí, le temiera. Tenía un gobierno de carácter dictador, podríamos decir, o mucho más allá que un dictador. Hermanos, él era un homicida, era un asesino en serie. Así se le conocía a Poncio Pilato. Y nos preguntamos en serio, ¿cuándo, verdad? ¿Cuándo aparecía en la historia gentes así y tenerlos como gobernantes? Socorro, Dios mío. Esto despierta más, hermanos, rebeldía, indecibles, porque nadie querrá tener un gobernante así.
Las características, te voy a leer un poco otra vez. ¿Cuáles eran sus características? Corruptibilidad, o corrupción, robos, violencia, ofensas, brutalidades, condenas continuas sin proceso previo y una crueldad sin límites. Bueno, pero no importa lo que era, el tiempo de Dios fue diseñado para que nada más y nada menos Cristo Jesús esté delante de él. Y es una aventura, es algo tan hermoso y tan especial estudiar, hermanos, en los 4 evangelios, realmente cómo Pilato se derrumbó con todo lo que era cuando empezó a tratar con Jesús. Jesús era justo, Jesús era santo, él no tenía nada de culpa, nada de falla, ningún pecado tenía en él. Y Pilatos, en medio de toda su perversión, descubrió que Jesús no tenía culpa, no tenía falla. Él se asustaba, Pilato se asustaba. En varias ocasiones habló con Jesús personalmente. Y en una ocasión, creo que esto habla en el libro de Juan, diciéndole: ¿de dónde viniste tú? ¿Quién eres? Pilato no podía concebir la idea de condenar a un justo, a un santo. Lo demás que antes él procedía y podía llevar a la sentencia fácilmente, hermanos, eran hombres como él seguramente. Hombres pecadores y que tenían falla. Y aunque en lo mínimo Pilato no dijo: yo no quiero saber nada, llévenlo a la sentencia, al azote, a la muerte. Esto era la decisión de Pilato. Pero he aquí delante de él alguien que no podía decir esto. No podía argumentar nada delante de esa gente que gritaba a Pilato y le decía: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pilatos intentaba defenderle a Jesús. Intentó por aquí y por allá. Le presentaba otra vez al pueblo y le decía: pero yo no he hallado ningún delito en él. No he hallado ningún delito en él. Pero entonces, hermanos queridos, tenía que cumplirse la escritura. Pero qué gran prueba para Poncio Pilato. Qué gran prueba tener a Jesús delante con todo el horror que representaba este hombre, Poncio Pilato. Y que si nos vamos a la aplicación, hermano querido, también contigo, vos que estás del otro lado, y mire que estamos tan cerca nosotros de las elecciones municipales, creo que va a ser, este domingo, ¿sí? Hermanos queridos, estamos a la puerta de encontrarnos con gentes que se creen que tienen el mando, el poder y la autoridad sobre quien sea, y que puede ejercer su opinión y decir y que se cumpla lo que ellos dicen, porque y palabra la ovaleva. No es tanto así como uno piensa. Pero mirando un poco por el otro lado, cuán necesitado le vemos a un Poncio Pilato, porque todo lo que él era hasta allí necesitaba, hermanos, de alguien que pudiera levantar un poco toda esa culpa, toda esa sangre que llevaba encima, todo ese pecado que llevaba encima, todo ese sufrimiento y el dolor de gentes, hermanos, el cual él hacía padecer. Necesitaba de alguien justo y santo delante de él. Y, Poncio Pilato, ¿por qué no lo aprovechaste? Poncio Pilato, ¿por qué? ¿Por qué tú no te arrodillaste delante de ese santo y le pediste perdón? ¿Por qué, Poncio Pilato, no confesaste su buen nombre? Que él era santo y salvador, y que verdaderamente era el rey de los judíos, el rey del mundo, y que vino a salvarnos. Oh, Poncio Pilato, te faltaba poco y muy poco, pero tú rehusaste, aunque tu corazón palpitaba y temblabas delante de aquel santo, no te animaste a abrir tu boca y decirle: soy pecador. Oh, Poncio Pilato, ¿por qué no actuaste como Juan el Bautista, diciendo: no soy digno de desatar la correa de su calzado, porque este es el Hijo de Dios? Poncio Pilato pudo haber aprovechado, como esta tarde tú, hermano querido, estás también delante de aquel santo.
Él no tuvo ninguna culpa, pero bien podemos venir a la aplicación. Cuántos horrores, cuántos pecados, cuántas perversidades, cuántos, hermanos, engaños en nuestras vidas tienen que ser perdonados. Y bien que representamos cada uno de nosotros también a un Poncio Pilato, hermanos, en nuestras vidas, y que estamos delante de este santo Jesús de Nazaret. Jesús le seguía a Pilatos y le seguía con su mirada de amor. Pilato le preguntaba una cosa, Jesús, algunos respondía y otros no. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Cuál es el punto de que Jesús no respondía a Poncio Pilato algunas preguntas que le hacía? Seguramente Jesús fue muy golpeado en sus partes tráqueas o en sus espaldas y estaba con dolores para articular palabras. Pero había ocasiones también que quizás Poncio Pilato no se ameritaba una respuesta, sino que solamente contemplar a aquel santo que estaba delante de él. Oh, cuántas veces nosotros rehusamos, hermanos, contemplar a Jesús. Cuántas veces rehusamos nosotros mirarle a Jesús y nos argumentamos con nuestras propias, digamos, vaguedades y pensamientos erróneos de que todo está bien, de que no le necesitamos, de que las cosas marchan bien, cuando tú sabes que te estás derrumbando cada día más. Pilato, ya sin fuerza interna, porque el santo, cuanto más nos persigue y cuanto más está cerca de nosotros, hermano mío, hay cosas que realmente derrumba de nuestro interior. Oh, le recordamos a un apóstol Pablo también cuando estaba delante de un Félix, ¿sí? Y también este hombre quería supuestamente tener algo agradable, una conversación agradable con el apóstol Pablo. Pero cuando el apóstol Pablo le confronta en sus pecados y en su realidad y en su condenación que estaba a la puerta, este hombre dice, vete, ya vendrá otra ocasión para hablar. Eso es lo que sucede muchas veces, hermanos, con gentes que ahora tienen oportunidad de humillarse delante de su Dios, delante de Jesús, de pedir perdón, misericordia al Señor, pero no lo hacen porque el orgullo y el pensar que van a poder avanzar en la vida tal y cual como son, no les permiten tomar esa decisión. Hermano querido, Poncio Pilato estaba allí tan cerca de la salvación, tan cerca de la salvación, así nomás. Pero Poncio Pilato representaba un gobierno muy, pero muy fuerte. Poncio Pilato seguramente tenía amigos, el cual pensaba en ese momento y decía, no, pero si yo confieso a este Jesús de Nazaret, este Jesús de Nazaret, bueno, voy a perderle a mis amigos, los otros generales, y seguramente tendré serios problemas con el César. Si yo digo ahora que él es rey, entonces el César me matará, el César me condenará. Si yo decido ahora por este Jesús, entonces corro el riesgo de perder todo, inclusive mi ciudadanía romana. Y todo lo que yo represento como autoridad dejaría de ser si yo confieso a este Jesús de Nazaret. Tantas cosas, hermanos, podemos pensar. Por ejemplo, aquí en el verso 19, en la primera parte diciendo, y estando él sentado en el tribunal. Hermanos queridos, ¿qué importa la pérdida? ¿Qué importa los que dirán? ¿Qué importa los que te condenarán? ¿Qué importa lo que digan desde lo más lejano si tú confiesas a Jesús y te agarras del verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué importa que te critiquen? ¿Qué importa que pierdas si te agarras por nuestro amado Jesús? Escucharías las mismas promesas que le dijo a sus discípulos. Oh, ustedes han dejado casa, han dejado familia. Les prometo que les devolveré 100 veces más. Tendrán mucho más.
Entonces, hermanos queridos, ¿cuántos de nosotros nos ponemos a veces a pensar, ay no, ay que mi familia, ay que mi mamá, ay que mi papá, ay que mi religión, ay que mi vecino, ay que no me van a hablar más, y mi trabajo, y tantas excusas, y dejamos pasar ese momento tan preciado que Jesús está delante de nosotros para nuestra salvación? ¿Recuerdas al Cantar de los Cantares? Viene el amado, él golpea la puerta, mirras salen de sus manos. El olor era especial, pero la novia dice, estoy indispuesta para abrirte ahora la puerta. Entonces el amado se va. El amado se va. Entonces la novia abre la puerta después, corre detrás, pero el amado ya no está. Y entonces le encuentran los guardias, la golpean y dice ella, por favor, si ven a mi amado, si lo encuentran, díganle que estoy enferma de amor. Hermano, por eso la Escritura también dice que hoy es el día de salvación. Si Pilato pudo haber escuchado esta voz, hoy es el día de salvación, hubiera dicho, yo muero con este Jesús. Si ustedes le condenan, yo muero con él. Si ustedes le dan sentencia, primero dénmelo a mí, porque yo creo en él, porque yo sé de dónde él vino y yo sé dónde él va. Así que pase lo que pase, primero sea conmigo. Oh, Pilatos, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué? Pero este es el hombre. Así es la voluntad de cada uno. Hermano, que teniendo la oportunidad tan bella delante, lo desaprovecha y lo pone a un lado. Entonces, hermanos queridos, este hombre necesitaba urgente del perdón de Dios. Urgente necesitaba del perdón de Dios. Oh, y cuán misericordioso es nuestro Señor, y para mostrarnos también a cada uno de nosotros, hermanos, que no importa cuál sea nuestra situación y cuáles sean las medidas de nuestros pecados, si Él está delante de nosotros, reconócelo y lánzate en sus brazos, pase lo que pase. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén del otro lado? ¿Me están escuchando? Espero que sí. Espero que sí. Entonces, ¿qué pasó? Estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo. Oh mujer, ya no aguanto. Ya no sé cómo sobrellevar esta situación. Los otros me era fácil, pero esto se está poniendo difícil. Y tú me mandas un mensaje diciéndome que no tenga nada que ver con ese justo. Claro que sí, mujer. Yo sé que Él es justo. Yo sé que Él no tiene pecado, pero no puedo tomar una decisión de estar a su lado. Tengo que decidir por Roma. Tengo que decidir por el pueblo. Mujer, tú me mandas este mensaje. Tú me mandas este mensaje. Y yo estoy aquí. Y mire, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él, le dice Claudia a su esposa. Entonces nos preguntamos, hermanos, cuán amoroso es el Señor. Cuán amoroso es el Señor. Hasta lo último intentó por Pilato. Tuvo una intervención, hermanos, ahí en el sueño de esta mujer. Y usó aquello que los romanos creían, que tener un sueño matutino, está bien matutino, vespertino sería, o sea que vespertino es tarde, entonces un sueño matutino, y ellos creen, hermanos, que cuando sueñan algo al despertar, eso es una visión, una revelación, y mire que lo fue, dice, hoy he soñado, hoy tuve este sueño que realmente me hizo padecer. Oh, Claudia, Tú viste a Jesús siendo tratado injustamente, porque eso es lo que revela el texto. Él era justo, pero tal vez en tus sueños lo viste a Él siendo tratado injustamente.
siendo castigado injustamente, siendo menospreciado injustamente. Oh, Claudia, te hizo padecer aquellos azotes que le daban injustamente. Mas, Claudia, también entendiste tú que Él se hizo pecado por nosotros. Él se entregó por nosotros para salvarnos. Claudia dice que padeció porque seguramente vio a nuestro Señor, a este justo alzado en la cruz injustamente, siendo clavado en el costado injustamente, viéndole morir injustamente. Todo padeció injustamente. Y Claudia, tú querías evitar eso. Tú querías que no suceda esto. Y tu esposo aparentemente tenía el poder, pero no tenía la capacidad. Le absorbió la cobardía, le absorbió la vergüenza, le absorbió toda aquella tenebrosidad de su alma, creyendo que él tenía el poder. Claudia, tu sueño fue una revelación, tu sueño fue una confrontación, tu sueño fue algo hermoso y preciado que seguramente a ti te trajo la salvación. Hermanos queridos, ya para ir terminando esta noche, te pregunto a ti, ¿cuál es el nivel de tus pecados? Jesús el Santo está allí delante. Míralo, obsérvalo, contémplalo, disfruta de Él, pero no lo condenes, no lo deseches, no le ignores, no le des las espaldas. Y si le haces preguntas, cuando te responde, asiente tu cabeza porque Él es justo. Porque Él es justo. Oh, si tú tienes sueños o son revelaciones y reconoces que Jesucristo es el único capaz que puede darte a ti y a mí la salvación eterna, así como lo tuvo Claudia, hermano querido, amárrate de Él, agárrate de Él con todas tus fuerzas y no lo sueltes, pase lo que pase, no lo sueltes, porque Él es el autor, hermano, de la salvación, el autor de la vida. Él es el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Oh, alma preciosa, Él está dispuesto para perdonarte. Dios, en medio de toda esta escena, hermano, nos trae a luz este principio fundamental. Te muestro, Cristo Jesús está delante del peor pecador para salvarle. Uno. Segundo, Cristo Jesús, Él es el justo, el único capaz que puede liberarte de tu condena. Oh pecador como Pilato. Cristo Jesús. También te quiero decir, qué hermosa y tremenda revelación en el núcleo de esa autoridad, en el seno, allí en el lecho de descanso tuvo Claudia, hermanos queridos, de reconocer que Jesús era el justo. Saben, aquí termino. Dice que Claudia se convirtió al cristianismo, la esposa de Pilato, según la historia. Ella nunca más le soltó a su Señor. Encontró a alguien mejor que Pilatos. Aleluya. Pero la historia dice que Pilatos, a partir de participar en la sentencia, ¿saben qué? Escúchenme. Pilatos no se animó a sentenciar a Jesús, porque esa santidad que tenía delante de él no le permitía dictar o decir las cosas libremente como lo hacía antes. Fue la multitud quien gritó y Pilatos fue el que cedió. Hermano, esta es una tarde noche para considerar, y bueno, aprovechando también el culto para las mujeres, ¿verdad? Qué buena fue Claudia. Realmente, qué mujer de agallas para irrumpir en medio de todo y avisarlo a su esposo como llovido sobre mojado: no tengas nada que ver con ese justo.